오늘 우리 사실은 우리 올해의 마지막 핵심입니다. Estamos dando el último culto núcleo de este año. 산업인들이 초대교회로 돌아가는 것이 제일 정확합니다. Y lo más concreto sería que los empresarios se regresará 우리에게 a la iglesia 말씀의 primitiva. 흐름을 예사로 보고 있는데요. Tomamos la palabra como algo muy leve, 이 사복음서를 자세히 봐야 되죠. pero tenemos que mirar detalladamente los cuatro 그래야만 evangelios. 이 본론인 사도행전을 잘 알 수가 있습니다. Solamente así podemos entender correctamente el libro de Hechos, 엄청난 변화가 일어난 겁니다. porque entre estos dos hay un gran cambio. 이 제자들이 여기 있을 때하고 여기하고는 완전히 변화가 일어났죠. Los discípulos en cuatro evangelios y en el libro de Hechos es 우리가 놓친 diferente. 부분이 요겁니다. Por eso la parte que hemos perdido es esta, 옛날 그대로 있는데 이 역사를 일어나고 있어도 못 보는 거죠. que se levantan las obras como así, pero no 이것을 podemos 지금 verlo. 누가가 증명을 한 겁니다. Pero las evidencias se dan a través de Lucas. Es algo grandioso. 사복음서에는 Por eso en el cuatro evangelios 말하자면 podemos ver 바꿀 것. lo que tenemos que cambiar. 그거 안 바꾸면 안 되죠. Tenemos que cambiarlo. 버릴 것 들어 있습니다. También tienen cosas que tenemos que abandonar o 찾을 것이 despojarnos. 들어 있어요. Y también hay cosas que tenemos que descubrir. 그리고 누릴 것이 들어 있습니다. Y hay lo que tenemos que disfrutar. 주로 보면 사복음서가 지금 1장, 2장 하는 건 우리가 만드는 거고요. 뒤에 같이 보기 위해서. 원래는 그냥 한 줄 쭉 써진 겁니다. 이렇게. Bueno, ahora están divididos por los capítulos, pero originalmente estaba escrito 그래서 처음 시작하고 todo seguido. 마지막이 굉장히 중요하죠. Por eso el principio y el último es 그래서 마태복음 lo más 처음에 importante. 보면 족보가 쫙 나오잖아요. Y el principio de Mateo podemos ver la genealogía de Jesús. 예수님께서 왕으로 오셨다. Quiere decir que Jesús vino como un rey. 그러면서 쉽게 말하면 다윗 족속을 Es decir, habla de la familia y el linaje de David. 마가복음은 조금 예수님께서 종으로 오셨다. En el libro de Marcos podemos ver 흐름입니다. que Jesús vino como un sirviente. 누가복음에는 Y el libro de Lucas 사람의 몸을 입고 오셨다. que vino en el cuerpo de humano. 요한복음은 굉장히 중요하죠. Y también el libro de Juan es muy importante. 예수 그리스도는 하나님이시다. En pocas palabras se quiere decir que Jesucristo es Dios. 이걸 설명하는 겁니다. Explica esto. 그래서 우리 이 부분을 잘 모르면 그 다음 건 당연히 안 되는 거죠. Por eso si no conocemos esta parte, no vamos a conocer obviamente lo que viene después. 나오는 그 유명한 산상보원 있잖아요. Y en el libro de Mateo podemos ver el sermón de monte y habla de lo que tenemos que cambiar completamente. 복이라고 생각하거든요. Porque pensamos que es la bendición lo que no es la bendición 기도라고 생각하고. y pensamos que es la bendición lo que no es la oración. 그리고 신앙생활도 아닌 걸 자꾸 신앙생활 하니까 지금까지 계속 네가 맞다, 내가 맞다, 옳다, 틀렸다. Y llevamos la vida de fe de lo que no es la vida de fe, por eso criticamos quién es correcto o quién es incorrecto. 많은 신학자들, 목사님들 하고 있는 얘기 그 얘기인데 맨날 네가 맞다, 안 맞다 이런 거. Es esto lo que están hablando los teólogos y los pastores, que quién es correcto o quién es incorrecto. 그걸 평생을 그 바리새인들이 하던 겁니다. Y eso es lo que hacían los fariseos durante toda la vida. 바리새인 닮았고요. 그 단어도 같이 써요. Es muy semejante a los fariseos y también utilizan los términos muy iguales. 바리새인 단어를 계속 씁니다. Nadie les ha enseñado, pero utilizan los términos de los fariseos. 목사님들이 그래요. La mayoría son los pastores. 그러니까 네 눈에 들보나 먼저 뽑아라. Por eso dice que saca primero la viga de tu propio ojo. 티 뽑으려 하지 말고 네 눈에 들보 먼저. No intentes sacar la paja del ojo de tu hermano, sino primero la viga de tu propio ojo. Y habla del verdadero evangelio. 마태복음 13장에 Y también en Mateo 13 habla así, que el cielo es así.
그냥 우리 생각을 다 바꿔야 되는 겁니다. Por eso tenemos que cambiar el pensamiento, 그리고 todo. 믿음이 안 보이는 것처럼 작은 것처럼 보이는데 이게 나무가 되는 거예요. Que la fe parece que es muy pequeña, pero eso va a ser 또 이게 un 땅에 árbol, 좋은 como 땅에 la semilla. 엄청 열매가 있나. Y si cae en la buena tierra, va a dar buenos y muchos frutos. Y aunque no es muy visible, pero como una levadura, 장사하는 se 것처럼 va a 보이고 extender. 밭에 일하는 것처럼 보이지만은 큰 보화를 가지고 있어요. Y parece que es un mercader y que está trabajando en un campo, pero ahí habrá un gran tesoro. 왜 있습니까? 왜 놔둡니까? ¿Y por qué hay las personas malas? Dice, preguntan. Dice que no lo arranquen, 그거 뽑으려 하다가 알고까지 뽑히니까 porque al tratar de arrancar las cizañas se va a arrancar el trigo 나중에 también, 알고 가지고 밥 해 먹을 때 불 뗄 게 있어야 되는 거예요. que después que necesita también las leñas o 불 뗄 때 갈아지고 combustibles. 쓰면 되는 거예요. Y las cizañas serán útiles para eso. Que Jesús habla de una manera muy precisa. 변화산에 데려올라가고 가이사랴에서 질문 전부 바꿀 거예요. Por eso los llevan al monte de la transfiguración y también en Cesarea y habla todo lo que tiene que cambiar. 엘리야 같답니다. 막 세례요한 같답니다. 이런 식이잖아요. Que a veces no conocemos muy el evangelio, por eso que parece que como Elías o Juan Bautista. 보면은 그 세례요한이 등장합니다. Y en el libro de Marcos podemos ver Juan Bautista en el desierto. 예수님도 사실은 Y de hecho Jesús también. 대속물로 오셨다. Jesús vino como redención. 우리가 Por 뭘 eso 버려야 되느냐? 빨리 캐치해야 됩니다. tenemos que capturar rápido qué es lo que tenemos que 버려야 despojarnos. 될 걸 붙잡고 있잖아요. Porque estamos aferrándonos a lo que tenemos que abandonar. 이 누가복음은 Y el libro de Lucas habla, o se trata teó필로에게 보낸 편지입니다. de las cartas que fueron enviadas a Teófilo. También es el libro de 굉장히 Hechos. 중요한 말이에요. Por eso es una palabra muy 우리가 importante. 말씀을 붙잡고 전달하는 이 부분이 답니다. Que el hecho de que nos aferramos a la palabra y la transmitimos, eso es 말씀을 todo. 붙잡고 전달해야 되느냐 하는 거죠. Por eso tenemos que preguntar qué tipo de la palabra tenemos que aferrarnos y transmitir. 이 의미가 큰 이 의사 누가가 쓴 편지요. 사도행전도 이어서 보낸 겁니다. Y es la carta escrita por Lucas, que era un gran doctor, y también el libro de Hechos también. Y el libro de Juan es todo importante, pero lo más importante es Juan 1, 1 al 14. 요한복음에 족보가 나온 게 아니고 처음부터 답이 나왔어요. No solamente hablo de la genealogía primero, sino habla de la respuesta primero. 말씀은 곧 하나님이시니라. Que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. 하나님과 함께 모든 걸 창조하셨다. Y junto con Dios es que se creó todo. Y habla de Jesús. 창조 때 같이 일하셨다. Desde la creación existió. 그가 빛인데 빛으로 오셨는데 Que él 알지 못했다. que él es la luz y vino como la luz, pero el pueblo no está consciente. 말씀이 육신이 되어 그랬어요. Por eso que la palabra fue hecha como en carne. 몸을 입어 이 말입니다. Significa que Dios vino en el cuerpo humano. 12절에 영접하는 자고 그 이름을 믿는 자들에게는 같은 말이 되죠. Y habla en el versículo 12 que a los que recibieron su nombre, 그러면서 eso es lo mismo. 요한복음에는 중요한 얘기를 한 겁니다. Y en el libro de Juan habla de una cosa muy importante. Parece que es el contenido principal, que cuando me vaya va a venir el Espíritu Santo, el Consolador, y os recordará todo lo que yo os he enseñado. Y en Juan 16 y 13 dice que hablará de las cosas del futuro, 14장, 15장, 16장, 17장까지 계속합니다. que da un gran mensaje del capítulo 14, 15, 16 hasta 17. Habla continuamente de lo que viene del Espíritu Santo. Y el último momento, en el capítulo 22, también podemos verlo. Y antes de que empezara el libro de Hechos, ocurre algo muy importante. Con la fe. No hace experimentar. Con la fe es todo. Si queremos experimentar todo esto, será necesario como que muramos como 10 veces.
한 30분 들어가야 돼요. Si queremos experienciar todo esto, tenemos que entrar como 30 veces en la 다 끝내고 maldición. 믿으라고 한 겁니다. Pero es que dijo que consumado es y que tenemos que creerlo. Es algo 믿음이라는 importante. 이 부분은 물론 다른 것도 믿는 게 있지만 이 믿음은 굉장한 이 지금 큰 벽을 넘어서 Esta parte de la fe es muy importante, pero es que es lo que hace es el destruir todas las barreras. Podemos 보통 이제 우리 superar 신자들이 이걸 la 좀 barrera con 넘어서 esto. Pero la mayoría de los creyentes no puede 내 superar esa 생각대로 barrera. 이렇게 되지면 보통 사람 그래야 되잖아. 내 생각이 있잖아요. La mayoría de las personas normales tienen sus 사실은 pensamientos. 모든 문을 다 막게 됩니다. Pero ese pensamiento es lo que bloquea todas las 교회에서 puertas. 뭐일 잘한다 좋은 건데 자칫 잘못하면 모든 문을 다 닫게 돼 있어요. Trabajar bien en la iglesia es bueno, pero si no tenemos cuidado, se 내 bloquearán todas las 생각하다가 puertas. 모든 걸 다 막아. Que si lo hacemos conforme a mi pensamiento, 그래서 todo será 내 bloqueado. 생각대로 하면 안 돼요. Pues no tenemos que hacer conforme a nuestro 믿으면 pensamiento. 하나님이 어마어마한 역사를 해요. Por eso, con la fe, Dios levanta grandes 그래서 obras. 이 사도행전은요 Por eso el libro de Hechos 완전히 다른 세계를 얘기했어요. habla del otro mundo. 근데 우리는 주로 내 생각대로 신앙생활을 하다 보니까 Pero como nosotros, la mayoría de nosotros, 거의 육신적인 신앙생활. llevamos la vida de fe conforme a nuestro pensamiento, por eso tenemos la vida de fe 혹시 여러분 física. 제 메시지 듣는 사람 가운데 시험 든 게 있습니까? 여러분 육신적인 생각을 하고 있기 때문입니다. Tal vez uno de ustedes que están escuchando este mensaje, hay algunos que están tentados, están pensando algo físico. 육신적이라서 그렇습니다. Preguntan, ¿por qué es tan difícil llevar la vida de fe? ¿Por qué estás pensando en lo 눈에 보이는 físico? 거, 육신적인 거. ¿Algo visible o algo físico? 사실은 필요 없는 건 아니지만은 중요한 거 아니거든요. De hecho, no es que no sea necesario, pero no es tan importante. 신천지가 사람들을 모아놓고 계속 비웃는 게 뭔지 아십니까? Y una organización que se llama Shincheonji, una organización herejía, se ridiculizan de los cristianos. No tenemos que criticar solamente, pero es que lo que hacemos es criticarlos. Pero ellos más bien tendrán su fuerza, ¿sí? Significa que estamos animando a su organización herejía, pero tenemos que saber qué es lo que no tenemos que hacer. ¿Qué es lo que ellos se critican? Ellos dicen que la iglesia no enseña de Dios, sino de las cosas físicas. Y también dan unos ejemplos exactos. Por eso, ellos están muy agitados y quieren salvar como los pastores, que son pobres, que son incorrectos, así son. Pero, ¿quiénes se tienen que entender esto? Que por mucho que lo critiquemos, ellos no van a arrepentirse. Tenemos que conocer cuáles son las desventajas de nosotros. 말도 잘 못하고 뭐 뜨듬뜨듬하는 그 목사가 이만인가 그 사람이 우리 교회를 뭐라고 얘기했냐면요. Esta persona que es como un jefe que Iman Hee, que no habla tampoco muy bien, 교회는 인학을 하는 데다. critica a las iglesias que no llevan la vida centrada en Dios, sino centrada en las personas. Tenemos que estar sorprendidos, ¿verdad? 완전 틀린 이단이 우리를 보고 저 사람들은 신학을 한 적이 없고 완전히 인학을 했다. Esta herejía que es tan incorrecta, pero hablan de los cristianos que no están centrados de Dios, sino en las personas. 아무리 나쁜 놈이 말한 거라도 깨달을 건 깨달아야 돼요. Por muy malo que sea, están haciendo ellos, tenemos que entenderlo. 내가 깨달을 건 깨달아야 된다니까. Que una persona en la calle que está muy loca, pero habla esas cosas, tenemos que entenderlo. Porque es así que hablamos de las cosas físicas, es así. Hablamos de las cosas físicas y nos preocupamos y peleamos por eso. O las personas que creen, tienen en la fe, hablan o creen en las cosas fantásticas como irrealistas. Es uno de los dos que hablan de las cosas físicas o de las cosas irreales. Por eso es muy necesario que veamos a los empresarios que se reunieron en la iglesia primitiva.
Ellos se reunieron aquí en Hechos 1:14. 여기에 모인 겁니다. Se reunieron aquí en Hechos 2:9-11. 그리고 이 사람들이 Y ellos, 주택자 산업인들이 los líderes y los empresarios, 여기에 모인 거예요. se reunieron aquí en Hechos 11:19. 그리고 Y después 하나님의 최대 소원인 선교 여기에 중재자들 같이 연결된 거예요. se reunieron en el mejor campo de las misiones en Hechos 13:1-4. 여기 모인 이 사람들은 Estas personas que se reunieron aquí 이유가 없습니다. no tenían otra razón, 이미 엄청난 거를 지금 본 거예요. porque vieron algo muy grandioso. 마가다락방에 모인 이 사람들이 조건이 없어요. Y las personas que se reunieron en el aposento de alto de Marcos no tenían la 여기 condición, 못 가는 겁니다. porque si analizaban las condiciones no podían ir hacia el lugar. 상황 살펴보지 않았어요. Y no analizaban las situaciones, 상황이 필요 없는 거예요. porque no necesitaban las 그게 situaciones. 뭐 혼란이 나더라도 No les 상황이 importaba. 심각하게 됐어요. Hubo una gran tribulación y la situación era muy grave. 그리고 본격적인 이제는 Y después, a plena escala, hubo la persecución. 앞에도 있었지만 이제 Que 본격적인 sí había la persecución antes, pero ahí hubo 협박이 잦아들었죠. a plena escala. Pero a ellos no les importaba mucho la persecución. 중직자 산업이었습니다. Ellos eran los líderes y los empresarios de la iglesia primitiva. 지금하고 차이 나죠. Que hay una gran diferencia que ahora, ¿verdad? 목사님도 그렇지만은 많은 중직자 산업, Tanto los 초대교회 pastores, 중직자 산업인들을 pero ellos eran los líderes y los empresarios de la iglesia primitiva. 왜 그러냐? ¿Por qué? 그리스도 확인된 겁니다. Porque ellos se confirmaron de 그렇게 Cristo en Hechos 아까 1:1. 영상에 나왔듯이 구약에 소개된 예수님이 되었어요. 확인된 겁니다. ¿Cómo lo pudimos confirmar en el video que confirmaron de Cristo? 하나님의 나라의 일 확신했어요. También confirmaron y tuvieron la seguridad del reino de Dios y su justicia. 이 약속을 준 겁니다. Y también Él les dio esta promesa. Por eso no había ninguna razón. 이게 굉장히 중요한 말씀입니다. Y aquí podemos ver la palabra muy importante. 날이 이미 이름에 Cuando llegó el día de Pentecostés. 그세 절기가 지금 포함된 거예요. Quiere decir que aquí está incluido las 3 fiestas. 거기에 가지 않고 이 사람들이 지금 마가다락방에 모여서 은혜 받고요. 완전히 이 전도운동이 일어나는 가운데 이런 일까지 벌어집니다. En ese momento ellos no se fueron, sino se reunieron en el aposento de Marcos y recibieron la gracia y hubo el movimiento del 원래 이 evangelismo. 사람들이 여기에 있지 않았으면은 그 헤롯 성전에 가서 예배하고 헌금 드리고 가야 Si 돼서 ellos no hubieran estado en este lugar, hubiera ido al templo de Herodes y dar el culto y dar la ofrenda. Y ahí, por eso es que ellos vinieron. 참여하고 마가다락방에 참여. Pero ellos no participaron ahí, sino participaron en el aposento de Marcos. 여러분도 그래 안 하겠습니까? 있는 걸 다 내놓고 갔어요. Si fueran ustedes, lo harían así, que ellos dieron todo lo que tenían. 어마어마한 일이 여기서 벌어진 겁니다. Y las obras se levantaron. 근데 사실은 6월절, 오순절 그 절기 지킬 때 양만 De hecho, cuando agarraban el Pascua o el Pentecostés, 26만 5천 마리 잡는 걸로 나왔어. ellos se mataban como 265,000 ovejas. 그러면 양 26만 5천 마리를 잡으니까 그 피가 엄청 흐르겠죠. Como mataban 265 ovejas, entonces había mucha sangre. 양의 피가 흘러나가는 그 쉽게 말하면 통로가 있어요. Por eso dentro del templo de Herodes ahí había un canal donde fluía la sangre de cordero. 피물일 거 아닙니까? 이게 흘러서 기드론 시내로 가는 거예요. Y ahí, entonces esa sangre fluía hasta la ciudad de Gedrón. 기드론 시내가에서 잡혔습니다. Y Jesús fue capturado en esa ciudad. 이 어마어마한 양과 거기 들어온 돈을 관리를 누가 했는가 하니까 ¿Y quién manejaba ese dinero?
fue Anás. 그러면 이제 엄청나게 들어올 거 아닙니까? Entonces, que se trataba de mucho dinero, ¿verdad? 하니까 안나스의 아들들이 다 했어요. Y sus hijos de Anás estaban gestionando ese dinero. 내가 관리하고 회계 장부는 마누라가 갖고 있고 그다음에 뭐 누구 아들이 이런 식으로 하는 사람들 있잖아요. Que hay muchas personas que como así, que el negocio me encargo de eso, pero la contabilidad es de mi esposa y así. 다음 대제사장이 누구였는가 하니까 미리 뽑았어요. Y como quería darle a sus hijos, entonces, ¿quién fue el sumo sacerdote en ese momento? 이 가야바는 Caifás. 안나스의 사위입니다. Fue el yerno de Anás. 이런 식으로 예수님이 채찍을 들은 장소가 여기예요. Y ahí fue donde Jesús se revocó de la mesa. 관심이 있겠죠. Y claro, entonces esta persona odiaba a Jesús porque se enteraba en las cosas físicas. ¿Y cómo te atreves? ¿Cómo puedes tocar mis 예수님을 cosas? 잡아갔을 때 누구에게 제일 많이 들어갔습니까? Por eso, ¿a quién se lo llevó? 안나스. A Jesús primero, a Anás. 체포해가지고 안나스에게 데려갔어요. Lo capturaron, lo arrestaron y lo tomaron a Anás. 그래 넘길 때 누구 있느냐? 가야바에게 넘기잖아요. Y después se fue ante Caifás. 성경 기록해 보면 그렇게 돼 있어요. Podemos ver en la Biblia. 어마어마한 일이 벌어졌죠. Y, 여기에 참여한 겁니다. pero ellos participaron en ese lugar 자기들 가진 거를 최대한 이런 걸 다 y dieron todo lo que tenían ellos. 어마어마한 역사 시작된 거예요. Fue una gran obra. 그러니 엄청 핍박을 할 수밖에 없죠. Por eso no había más remedio que 왜냐, tuvieran 법을 la 가지고 persecución, 힘있지 뭐 그거 다 동원해가지고 핍박을 한 거예요. porque era la persecución con toda la ley y con todo poder. 그때 어떤 일이 벌어졌냐? Y en ese 완전히 momento 잡아주기를 하니까 quería matarlos a todos, 안디옥교를 세운 거예요. 뭐예요? pero se levantó la iglesia de Antioquía. 이 이전에 무슨 일이 있었는가 하니까 Y antes de que eso lo que sucedió, en Hechos 7, 스데반이 메시지하고 죽죠. Esteban dio el mensaje y 스데반의 murió. 메시지 속에는 뭐가 나오는가 하니까 이때까지 너희들은 진리를 버리고 이때까지 선지자를 핍박하고 계속하지 않았냐? Que podemos ver el mensaje de Esteban que ustedes han descartado la verdad y perseguido a esas profetas. Quiere decir que han bloqueado el evangelio, que ahora mismo también era eso. 그 성경 이 구약 때부터 쫙 돌면 예를 들면서 얘기해요. Y desde el Antiguo Testamento daban los ejemplos. 스데반을 돌로 Porque ellos se mataron apedreándolo a Esteban. 그러고 보세요. Y veamos esto. 유대인들은 절대 안 갑니다. 사마리아. Es un lugar donde nunca van los judíos a Samaria. 누가 틀렸습니까? Ellos tenían que ir. 유대인이야 절대 유대인이 ¿Quién es incorrecto? Pero los judíos nunca van a Samaria. Pero ahí se dieron el evangelio. 여러분 보기는 이게 아무것도 아니지만은 굉장한 얘기입니다. Parece que esto no es nada, pero en Hechos 8 es algo 있냐면은 importante. 이방인에게는 복음 전하면 안 돼 이렇게 돼 있어요. Que los judíos tenían un pensamiento muy incorrecto que no tenían que dar el evangelio a los gentiles. 처음부터 여기서 하나님은 너로 말미암아 네 후손으로 말미암아 열방이 복을 받게 될 거라고. Que no obedeció desde el principio a la palabra de Dios, porque al principio Dios dice que 이 사람들은요. a través de ti todas las naciones serán bendecidas. 전부 하나님과 거꾸로 되는 거 말이에요. Que ellos hablan y hacen cosas al contrario de la palabra de Dios. 신적인 신앙생활을 그래요. Que esto es la vida de fe centrada en las 왜 cosas 우리 físicas. 민족이 복을 받아야지 우리 원수들이 복을 받아야 되느냐 이거요. Quieren decir que nosotros, mi pueblo tiene que ser bendecido, pero ¿por qué mis enemigos? 이때부터 Dice así. 생겨난 일 보세요. Y desde ahí comienzan 처음으로 파송교사로 las obras que por la primera vez se envían los misioneros. 야손, Lidia, Jasón 브리스가 y Priscila. 이렇게요. 요소요소에 하나님이 사람들을 중직자 산업인을 준비하는 거예요. En cada momento Dios preparó los líderes y los empresarios. 19장 8절에서 10절. En 19, 8 al 10, que preparó las sinagogas y las escuelas.
Es algo importante. 여러분 참 복음을 시작하면은 반드시 세계 복음화는 되게 돼 있습니다. Por eso si comenzamos el verdadero evangelio, se toma lugar la 그걸 evangelización del 지금 mundo. 확인해야 됩니다. Eso es lo que tenemos que confirmar. 항상 기뻐하라. Está siempre 쉬지 gozosos, 말고 기도해라. orad sin cesar. 범사에 감사해라. Dad gracias 이 en todo. 말은 복음이 시작된 겁니다. Esta palabra quiere decir que el evangelio 복음이 시작되지 comenzó 않으면 dentro. 어떻게 항상 기뻐합니까? Si no comenzamos con el evangelio, ¿cómo podemos estar siempre gozosos? Porque 쉬지 않고 불평하고 hay 사람에게 cosas molestas. 쉬지 않고 기도합니까? ¿Y cómo podemos orar sin cesar 아니 불평불만을 cuando las 너무 많은데 personas 어째서 me 범사에 quejan? 감사합니까? ¿Y cómo puedo dar las gracias en todo cuando hay muchas cosas que quejarme? 세계 복음은 되는 겁니다. Pero sí puedo hacer esto, quiere decir que, que tenemos que confirmar que la evangelización del mundo comenzó. Y en cada año que si no hay ningún lugar, ningún fruto, tenemos que confirmarlo. 그것도 예수님께서 함께 하셔서 이렇게 되게 됐어요. Y eso es lo que, porque Jesús estuvo junto con ellos, y por eso comenzó la 이 evangelización del mundo. 축복을 모든 중직자 산업인들이 회복해야 됩니다. Por eso esta es la bendición que tienen que restaurar los líderes y los empresarios. Aunque lo pensamos un poco, podemos saberlo. Ah, es así que yo no he comenzado el verdadero evangelio. Rápido. Solamente tenemos que admitirlo. 복음으로 시작해야 돼요. Ah, es así. Tengo que comenzar con el evangelio verdadero. 기도하겠습니다. Oremos. 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도의 은혜와 La gracia de Jesucristo, quien es la solución de todos los problemas, y el amor infinito de Dios y las obras del Espíritu Santo sean sobre todos los empresarios desde ahora 함께 계실지어다. hasta 아멘. la eternidad para siempre. Amén.